Hola a todos. Bueno, en este video quería explicarles el proyecto 2. Bueno, este proyecto se llama Proyecto Libre, en el sentido de que lo que vamos a dar es una serie de reglas que ustedes tienen que seguir, pero ustedes proponen qué es lo que hace el proyecto exactamente. Eh, de lo que se trata es que vamos a crear eh, unos drivers para un dispositivo en específico y que ese dispositivo tiene que comunicarse con un cliente, con un servidor y hacer procesamiento distribuido. Pero lo que haga ese dispositivo, eso es la parte que es libre. Entonces, ahorita les vamos a dar un ejemplo de una cosa que se puede hacer, pero la idea es que ustedes sean creativos y eventualmente propongan algo diferente. Lo que viene aquí especificado es un proyecto de complejidad media o media alta. Ustedes podrían proponer algo de complejidad un poquito más bajita, especialmente en la parte mecánica, y va a estar bien, siempre y cuando no sea nada pues, sumamente simple. Esto va a tener más sentido cuando vayamos leyendo el documento. Esto puede ser en grupos de 4 personas, se entrega el 14 de noviembre. Y bueno, su objetivo es implementar diferentes capas necesarias para que una aplicación pueda interactuar con el hardware a través del sistema operativo. Y otro de los objetivos es implementar un algoritmo de distribución de cargas. Esto ya es 100% software. Es el último tema del curso que se llama procesamiento distribuido, que es cómo se podría distribuir el trabajo entre diferentes cores y cómo unificar ese trabajo después. Algo parecido a lo que hacen cosas como los GPUs, por ejemplo, utilizando OpenMPI para la parte de procesamiento distribuido. Esto de OpenMPI podría ser otra cosa. Simplemente esto es una sugerencia acá en este caso. Bueno, hay algunas cosas aquí administrativas relacionadas a atributos de evaluación que ahorita lo vemos después. Y bueno, dice, en este proyecto cada grupo podrá elegir qué desarrollar utilizando alguna aplicación de los conceptos del sistema operativo. Las áreas que debe tener este proyecto son entradas y salidas de datos. El grupo debe crear su propio driver, o sea, tiene que crear un driver nuevo, no utilizar ninguno de los drivers ya existentes que tienen Linux. Crear un driver nuevo hecho a la medida para controlar un dispositivo de hardware externo. Este dispositivo de hardware externo es custom, digamos. Esto es, digamos, por ejemplo, un Arduino que haga algo o una Raspberry que haga algo. Y cada grupo debe tener autoridad en la defensa. Esto significa que va a haber preguntas en la defensa de por qué eligieron eso y tienen que responder con criterios técnicos, no porque simplemente fue el más fácil o lo único que se me ocurrió. Se recomienda utilizar el módulo del kernel. eh, Se recomienda realizar el módulo del kernel utilizando GPIO, que GPIO son unos pines, digamos, o una forma genérica, unos pines genéricos que tienen los sistemas para comunicarse con cualquier dispositivo. GPIO significa General Purpose Input Output, o sea, entradas y salidas de propósito general. Se recomienda utilizar esto. Sin embargo, hay otras opciones como JTAG o VGA o RJ45. Básicamente cualquier cosa que interactúe con el mundo exterior. Les recomendamos este porque es el más fácil. Pero ustedes podrían, por ejemplo, utilizar VGA y hacer algo relacionado a video, o utilizar RJ45 y hacer algo relacionado a networking. Ahí esta es la parte que ya es libre. Y bueno, la parte de hardware. Se deberá desarrollar un dispositivo electrónico que involucre algún tipo de movimiento o alguna funcionalidad interesante de complejidad media. Digamos, por ejemplo, encender un LED es una funcionalidad de hardware, pero no es una funcionalidad interesante. Entonces, lo que ustedes propongan va a pasar por un proceso de aprobación en el cual yo les digo si eso que ustedes están proponiendo es muy fácil o cumple con lo que queremos o no. Y entonces, o sea, ustedes no pueden proponer encender un LED porque eso es algo sumamente sencillo. Tiene que ser algo ligeramente complejo. Em, o sea, la parte de distribución se debe contar con procesamiento distribuido con al menos 3 nodos o 3 cores. No es permitido compartir archivos directamente desde un directorio, o sea, no es como que ustedes pueden crear una carpeta, poner ahí los archivos y que todos los nodos consuman ese archivo. Debe, tiene que distribuirse de mejor manera. Y la parte de seguridad de toda la información que pase por medio de red. Esto es un modelo cliente-servidor, entonces la comunicación entre cliente y servidor debe ser cifrada, utilizando algún algoritmo de cifrado que ustedes quieran.
Para esta parte de seguridad, sí pueden usar bibliotecas externas y módulos existentes. No es que les estamos pidiendo crear ustedes desde cero los algoritmos de seguridad. Sería sumamente difícil. Entonces, esta parte ustedes hacen lo que quieran, siempre y cuando sea cifrado. No importa si el cifrado es muy malito o si es muy bueno. Con que sea cifrado, estamos bien. Lo que no se permite es compartir la información por sockets así, pura. Cada grupo debe proponer lo que desean desarrollar, tomando en cuenta que la solución debe involucrar los cuatro aspectos anteriores, que son estos. Tiene que tener entrada y salida de datos, tiene que tener hardware, tiene que tener procesamiento distribuido y debe considerar aspectos de cifrado. La propuesta debe ser aprobada por el profesor y se debe aportar un documento donde se estipule qué es lo que quieren hacer. Este documento es un documentito sencillo, o sea, nada de látex, ni nada de paper, ni nada de eso. O sea, es un documento sencillo. El objetivo de este documento es simplemente ver qué es lo que quieren hacer y ver si lo aprobamos o lo rechazamos. Nada más. No es un documento que es un entregable formal o que lo ocupamos para acreditación ni nada, no, no. Un documentillo ahí sencillo. Ahora tampoco mucho, ¿verdad? O sea, que se entienda bien qué es lo que quieren hacer. Y ya, un documento ahí pequeñito. Y esta propuesta ocupamos validarla antes del jueves 24. Entonces, ocupamos buscar un espacio para que ustedes hablen conmigo y hagan su propuesta. Podría ser virtual, podría ser presencial. Los detalles de esto se los pasamos después, pero es por ahí del jueves 24. Si alguno de ustedes tiene una propuesta mañana y quiere conversarla conmigo a ver si la aprobamos o no, pues entonces me escriben por aparte para coordinar la aprobación y que ustedes me expliquen esto para que puedan empezar a trabajar. Pero el deadline es el jueves 24. Cada grupo deberá reunirse con el profesor para presentar la propuesta del documento. Entonces, ustedes básicamente me buscan a mí, buscan un espacio conmigo, ya sea virtual o presencial, puede ser por Zoom, Teams o lo que sea, em, o podría ser presencial también en la oficina. Pero ustedes me dicen a mí, digamos, qué es lo que, bueno, cuándo están listos con la propuesta para aprobar la propuesta. Esta propuesta vale 2% del proyecto, entonces vale puntos para efectos del proyecto, pero el documento que se genere a partir de esa propuesta, nadie más lo va a ver aparte de mí, entonces puede ser un documento sencillo. En caso de que el grupo decida no proponer un proyecto diferente, se deberá implementar lo que está en este documento. En el caso de que ustedes decidan implementar lo que está aquí, deben proponer el jueves 24 un primer diseño con los diagramas. Entonces, sí tienen que pasar el proceso de aprobación más o menos. En este caso, la gente que decida hacer lo que está escrito en este documento, no es que vamos a hacer una aprobación como tal, sino que simplemente vamos a revisar los diagramas. En este caso, no necesitamos una llamada o una cita, digamos, conmigo, sino que simplemente vamos a crear una entregable en el Tech Digital y ahí ustedes suben sus diagramas el jueves 24 y eso vale puntos, eso sí, vale 2% igual que la parte de la defensa de la otra gente. En resumen, dos opciones. Ustedes proponen algo nuevo que vale 2% o usan lo que está en este documento, la idea que está en este documento, y presentan los diagramas en el Tech Digital. Eso sí, ya no, aquí no necesitan una llamada y esto vale 2% igual. Si bien es cierto, aquí les damos una opción, la opción que les damos no es fácil y la idea es que se ejercite la creatividad de ustedes. Entonces, para mí lo ideal sería que cada grupo proponga un proyecto novedoso y no utilicen lo que está aquí. Pero si están muy cerrados y no se les ocurre qué hacer, bueno, hagan lo que está aquí. También otra de las motivaciones es que ustedes se motiven con lo que vayan a hacer. Entonces, y no sé si hay algún área de estudio que ustedes quisieran desarrollar, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Y que sea algo que los motive, porque el proyecto tampoco es así muy fácil. Vamos a ver. Esta parte no la podemos brincar. Bueno, la descripción. El proyecto relaciona cuatro áreas de sistemas operativos: driver, hardware, seguridad y procesamiento distribuido. En general, el proyecto cuenta con las capas que se muestran en la figura 1, que son estas capas de aquí. Ahora, a partir de aquí, a partir del capítulo 5 para abajo, del 4 es de hecho, 4 para abajo es donde viene la presentación del proyectito que les proponemos, de la idea que les proponemos. De lo que se trata esto es que ustedes escriban, no, que ustedes le carguen al sistema un archivo.
un PDF, digamos, o un TXT de un texto cualquiera, un texto plano, eso sí. Eh, el sistemita, el servidor, debe ver ese archivo que le cargaron y debe ir a buscar la palabra que más se repita. Y la palabra que más se repita, va a haber una mano robótica, física y mecánica que va a escribir esa palabra en un teclado. Ya sea con un lápiz, o sea, que haga los movimientos del lápiz o que simplemente presione teclas de un teclado imaginario o un teclado físico, cualquiera. Entonces, en resumen, uno llega y le carga aquí, digamos, un PDF que tiene el Quijote. El servidor busca la palabra que más se repite en todo el Quijote y va y la escribe físicamente en un papel o en un teclado de computadora físico. Tiene que verse los movimientos mecánicos escribiendo letra por letra la palabrita. Esa es la idea que les presentamos. Ahora, no es así, como les digo, no es algo tan sencillo, que esto es de complejidad ahí más o menos. Entonces, se espera que las ideas que ustedes propongan tengan una complejidad similar. Por eso les digo, encender ahí 3 LEDs no es una propuesta de proyecto válida. Entonces, tenemos un cliente y tenemos un servidor. Entre estos dos, entre el cliente y el servidor, es donde debe haber comunicación cifrada y es aquí donde se ejercita la parte de seguridad. El servidor, para buscar la palabra que más se repite, tiene que hacer procesamiento distribuido y es aquí donde se ejercita la parte de multicore y procesamiento distribuido, que es el último tema del curso que no hemos visto todavía. Entonces, el servidor busca la palabra que más se repite y distribuye la carga entre los 3 cores mínimos que tiene el sistema. Después, para la comunicación con el hardware, tiene que haber una biblioteca específica y un driver específico. Una biblioteca no es más que un header file, ahí un punto .h o algo así, que el servidor pueda consumir para ir a escribir la palabra. Y vamos a tener un driver específico para ese hardware que ustedes crearon. El hardware puede ser hecho con Arduino, con Raspberry, con cualquier sistema embebido que ustedes quieran. Puede escribirlo con un teclado, es la opción más fácil, o puede escribirlo con un lápiz, es la opción más difícil. Ahí ustedes deciden cómo hacer esto. Podrían tener un teclado, digamos, en un papel, impriman un teclado y simplemente que se vea que la manita intenta estripar cada una de las teclas. Eso es una opción. Pero bueno, aquí esta parte de cómo se escribe está abierto también. Pero lo que sí es que es literalmente, digamos, un bracito robótico que vaya y se mueva y estripe las teclas, digamos. Bueno, dispositivo físico. Se deberá crear un prototipo de hardware utilizando cualquier sistema embebido. Entonces aquí no hay ninguna restricción. Puede ser Arduino, puede ser cualquier otra cosa. Y se debe definir alguna interfaz para que se comunique con ese sistema embebido. Puede ser GPIO, RJ45, VGA o cualquier otro. Le recomendamos que sea GPIO. El dispositivo mecánico será el encargado de presionar las teclas para que se escriba la palabra que más se repite. Y el objetivo es simular una mano. Digamos, queremos simular una mano. Ahora, el hardware, se debe crear un prototipo de mano que sea capaz de realizar las funciones antes descritas. Mecánicamente tiene que moverse utilizando servomotores o alguna cosa así por el estilo. Aunque esto ya depende del estudiante, cómo lo quiere implementar. No es muy difícil implementar, digamos, un dispositivo que stripe teclas. Simplemente ocupan un motor en el eje X, un motor en el eje Y y un motor que suba y baje para que se stripe la teclita. Puede ser servomotores o algún tipo de motor de ese estilo. Ahora, en la parte del driver, se deberá desarrollar un device driver en C. C puro, no C++. Utilizando Linux, eso sí. No es muy difícil desarrollar un driver. Ya hace poco les había mandado, digamos, un ejemplo de cómo se vería un driver en Linux. Ahí se los había mandado como parte de una de las clases de los viernes virtuales. Entonces, se debe desarrollar el driver nuevo. Ustedes no pueden utilizar ninguno de los drivers ya existentes. Se debe desarrollar también una biblioteca, que son los .a, con los métodos específicos. Entonces, es aquí donde debería de generarse métodos que sean como read, write, move left, move right, presionar, despresionar, etcétera. Entonces, es aquí donde debe venir la implementación. Esto
Yo esperaría que esto fuera en C. Sin embargo, aquí no hay restricción. La parte del driver sí, la parte del driver es en C. La biblioteca podría ser en alguna otra cosa. Y se debe generar un punto A para que la capa de software superior encima de la biblioteca, que es el servidor, consuma ese punto A y así pueda comunicarse con el hardware de aquí para abajo. Ahora, la superficie donde se va a escribir la palabra, esto puede ser, como les digo, un teclado en una hojita de papel, podría ser literalmente que ustedes agarren un teclado. Eso sí, el teclado no va a estar conectado a nada, pero para que se vea que la mano presiona botones, nada más. Vamos a tener un cliente de servidor un servidor, perdón, que será el encargado de controlar el flujo de información y es quien le brinda órdenes al hardware utilizando la biblioteca o el punto A generado en uno de los pasos anteriores. Este es quien debe orquestar el procesamiento distribuido entre los tres nodos. Además debe recibir el resultado final proveniente de los nodos y unificarlo. Y poco más. El cliente debe ser al quien uno le carga el archivo, el TXT o el PDF, y él lo único que hace es cifrarlo y enviárselo al servidor y ya. No tiene que tener interfaz gráfica, podría ser pura consola que ustedes leen el pad, el pad del archivo, él cifra el archivo, se lo envía al servidor y ya. El cliente no despliega ninguna información ni nada. La parte, digamos, el resultado que se genera se ve mecánicamente, físicamente utilizando el hardware. Esto se debe hacer utilizando C o Rust, a excepción del driver, que sí es exclusivamente en C. Debe ser implementado en Linux sin máquinas virtuales. Entonces aquí sí ocupamos Linux nativo. No se permite soluciones alambradas. Por ejemplo, ustedes no podrían brincarse la biblioteca y el servidor llamar a las cosas directamente. O sea, no se vale brincarse la biblioteca y llamar al driver directamente. No, tiene que haber un desacople entre cada una de las capas. Eso es a lo que nos referimos con que la solución no sea alambrada. O sea, el cliente nada que ver debería llamar a nada del hardware. El cliente llama al servidor nada más. El servidor habla con la biblioteca nada más. La biblioteca habla con el driver nada más. No debería de haber mezclas aquí. Se debe respetar muy bien los niveles jerárquicos. A eso es a lo que nos referimos con soluciones alambradas. Em, es inaceptable el error segmentation fault o algo así. O sea, el código nunca debería de caerse. Si hay algún caso de error, debe ser formalmente capturado e imprimir un error, pero el código no debe caerse nunca. Y cada nodo debe mostrar el monitor para ver el consumo de recursos. Esto es la parte de procesamiento distribuido del servidor. El documento que ustedes le tienen que cargar, el PDF que ustedes le tienen que cargar, tiene que ser lo suficientemente grande para que se vean los tres cores haciendo cosas o los tres nodos haciendo cosas. Em, Porque si ustedes le cargan un documento que dure un segundo en ser procesado, pues no tiene sentido. O sea, pueden utilizar ChatGPT o algo así para generar un documento enorme con palabras aleatorias. Documento ahí que pese, no sé, de 20 megas y que dure un par de minutos encontrando la palabra que más se repite. Vamos a crear documentación externa también. Aquí ustedes, pues, ya han hecho esto muchas veces, entonces esta parte nos la vamos a brincar, pero la necesitamos esta sí para acreditación. Entonces este documentito sí tiene que estar muy bien hecho. Se debe entregar el código fuente con documentación interna, la documentación externa y todos los archivos necesarios para ejecutar el programa. El driver vale 20%, el hardware 15%, el cliente 5%, el servidor 15%, la biblioteca 10%, el clúster 15% y la documentación 20%. Vean que la documentación vale un montón, vale más que el hardware, literal, pero vean que la documentación sí requiere varios puntos y esto lo hacemos así porque lo necesitamos para acreditación y tiene que ser un documento bien hecho porque si no, no nos reacreditan la carrera, básicamente. Entonces sí hay consecuencias ahí muy feas. Esto se entrega el 14 de noviembre. Esto, si no me equivoco, semana 18. Tenemos espacio para extendernos un poquito más, pero no mucho. Hay 10 puntos extra a quien lo haga en Windows. ¿Y por qué puntos extra por hacerlo en Windows? Bueno, porque hacerlo en Windows es bien difícil. Entonces, por ejemplo, ya la biblioteca ya no es un punto A, ahora es otra cosa. Nadie, nadie que yo conozca hace este tipo de cosas en Windows. Entonces, por eso y porque es bien complicado, hay puntos extra por hacerlo así.
Vamos a ver. Pues no, nada más. Si alguien tiene problemas para conseguir grupo con quien trabajar, me dice y yo le ayudo a buscar grupo. Si ya todos los grupos estuvieran completos y hay una persona que quedó sola, me dice también y yo lo agrego a alguno de los grupos existentes y podemos hacer un grupo de 5, por ejemplo. Pero no, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.